Articulación radiocarpiana. Con este corte frontal a nivel de lo que es la mano para ubicarnos sería el lateral. Esto sería el primer dedo, que es el dedo pulgar. Esto sería el radio, donde se ve el radio en lateral, y el cúbito o hueso ulnar sería medial, que coincide con el quinto. Estos serían los huesos del carpo. Los de la fila superior siempre se cuentan desde lateral hacia medial, como escafoides, semilunar, piramidal, pisifor, y luego en la piel inferior tendríamos trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Esos son los huesos del carpo. Los estamos viendo en una visión dorsal con un corte frontal de la mano del miembro superior derecho. Articulación radiocarpiana. Esta imagen es básicamente para entender que en la articulación de la muñeca lo que forma es parte del radio del hueso escafoide, el hueso semilunar, y se considera también que lo hace el piramidal. Sin embargo, algunos autores nombran al cúbito como parte de esta articulación. Sin embargo, sabemos que el cúbito no forma parte de la articulación de la muñeca. En la parte de estar, el cúbito se articula con el radio en la articulación radiocubital distal, que son una articulación del antebrazo. Todo lo que se observa en anatomía que tenga una gran cantidad de movimiento es clasificada en una articulación sinovial, y dentro de las articulaciones sinoviales están las articulaciones biaxiales de tipo condilias, es decir, que van a permitir que esta articulación haga 4 movimientos. Las superficies articulares serán primero por parte del radio. Ya sabemos que se articulan directamente con el escafoides, con el semilunar. Luego tendríamos la superficie articular del escafoides, que ya sabemos que se articula con el radio de la superficie articular del semilunar, que se articula con el radio y con este ligamento que ustedes ven aquí, que es el ligamento triangular, antes llamada membrana triangular, y que ahora en casi todos los libros lo encontramos con el nombre de ligamento triangular. Es una estructura que tiene una parte lateral que está en contacto con el radio en una parte medial que está en contacto con el cúbito. Entonces, específicamente el semilunar está en contacto, digamos, con la mitad lateral, que es la mitad que está más cerca del radio. La siguiente superficie articular es la del hueso piramidal. Este hueso piramidal está en contacto también con el ligamento triangular, pero específicamente con la mitad medial de este ligamento, que es la que está en contacto con el cúbito. Estas son entonces las superficies articulares de la articulación. Ahora vamos a hablar del ligamento triangular, que es un ligamento que tiene forma triangular. Lo veremos en una visión inferior. Tiene una base del triángulo, que es la que estamos viendo hacia el lateral, en contacto con el radio, y un vértice que está tocando el cúbito, que está específicamente entre su cabeza y la apófisis esteloide del cúbito. Entonces, este ligamento triangular me va a tener dos caras, que al mover esta imagen, que es una cara superior, se ve hacia arriba en contacto con el cúbito, y en cara inferior o distal, que está en contacto con el semilunar y está en contacto con el hueso piramidal. Esto va a hacer que en esta imagen este ligamento triangular, al cortarlo, la base, que sería esta, cuando la soltemos va a coincidir con esto, en contacto entonces hacia el lateral con el radio. Recordemos que hacia el lateral es el radio, mientras que en el vértice, que sería esto, va a estar entre la pubicidad esteloide de la propia cabeza del cúbito. Aquí se ve muy bien la superficie articular del labio. Veamos que la carilla más lateral sería la del hueso escafoide, que es la que está muy cerca de la apófisis.
esteloide del radio y la carilla más medial es la que está en contacto con el hueso semilunar. Después del hueso semilunar miramos que la prolongación de la superficie articular del radio es a través del ligamento triangular, que es el que termina de conformar esta articulación. Entonces, esto con respecto a las superficies articulares y con respecto al ligamento triangular, vamos a hablar ahora de los medios de unión de esta articulación. Recordemos que toda articulación sinovial tiene que tener una cápsula fibrosa que funcione como manguito. Entonces, esta cápsula fibrosa envuelve hacia la parte más superior a la superficie radial. Envuelve a la superficie radial y a la superficie cubital. También se dice que esta cápsula fibrosa se inserta en los bordes del ligamento triangular y lo sostiene en su lugar. Miremos en esta imagen anterior. Ya sabemos que esto es lateral porque vemos al dedo gordo y vemos al radio, y esto sería medial porque el cúbito y al quinto dedo entonces, si nos fijamos como en la parte anterior de la cápsula fibrosa reviste toda la parte anterior, a su vez recordemos que toda cápsula fibrosa está reforzada más externamente por ligamentos. Entonces, en esta se hablarán de ligamentos. En esta visión posterior vemos una cápsula fibrosa como en esta, sumamente reforzada por otros ligamentos. Estos ligamentos los vamos a dividir en anteriores, ligamentos laterales y ligamentos posteriores. Vamos a comenzar inicialmente por los ligamentos anteriores, que solo van a ser dos. Uno que vamos a encontrar hacia el lateral, que va a ir desde el radio hacia el hueso del carpo, entonces los vamos a denominar ligamentos radiocarpianos, palmar. Palmar porque el término anatómico, cuando el anje de la mano, la parte anterior de la mano, lo que en posición anatómica ve hacia anterior, lo llamamos para el mar ventral o anterior, mientras que en posición anatómica hacia atrás, que es donde tienen las uñas para que se ubiquen para que nos ubiquemos con nuestra mano. Eso lo llamábamos dorsal porque en el dorso de la mano la llamamos posterior también. Entonces, este ligamento, que es el más lateral de los anteriores, va a ir desde la apófisis esteloide, desde el radio, para insertarse finalmente en el hueso grande del carpo. Pero además de insertarse en el hueso grande del carpo, también se inserta en parte en este hueso que vamos aquí, que es el hueso escafoide. El siguiente ligamento de los anteriores, que va a ser el más medial de los anteriores, va a ser el ligamento cúbito-carpiano palmar. Este ligamento cúbito-carpiano palmar va a tener inserción final, al igual que su predecesor en el hueso grande de la mano. Además, va a tener inserción a nivel de este hueso que ven aquí, que sería el hueso pisiforme, y en el que está detrás de él, que sería el hueso piramidal. Biomecánica de la muñeca. Encontramos elementos biomecánicos en la articulación radiocarpiana que, en conjunto con los huesos, las articulaciones y los músculos, nos logran permitir distintos tipos de movimientos en diferentes planos, pues podemos observar movimientos en nuestra mano o muñeca de flexión, de extensión, movimientos de aducción. También encontramos el movimiento de abducción y, por último, el movimiento de rotación, lográndose con esto una adecuada funcionalidad de la mano como nuestro órgano vital para nuestro cuerpo humano.
Podemos decir que los movimientos de la muñeca son posibles gracias al trabajo en conjunto de las articulaciones radiocubital y de la articulación radiocarpiana. Entramos a hablar de los movimientos de flexoextensión, pero los vamos a ver por separado, pues por un lado vamos a ver el movimiento de flexión y por otro el movimiento de extensión. Iniciaría hablándoles del movimiento de flexión de la mano, que va hacia la cara anterior del antebrazo, se inicia en la segunda hilera del carpo. Esto es importante porque este movimiento de flexión varía y tiene un ángulo aproximado de 90 a 70 grados, oscila entre esos ángulos. Podemos decir que la flexión se consigue cuando se activan los músculos palmar mayor, encontramos también el cubital anterior, podemos identificar que el aductor del pulgar y el flexor común de los dedos se involucran en el movimiento de flexión. Y en el movimiento de la extensión se da en la cara dorsal de la mano y va hacia el dorso del antebrazo. En este podemos observar que tiene un arco de movilidad que forma un ángulo entre aproximadamente 65 y 85 grados, es el ángulo que se forma. A diferencia del movimiento de flexión, este movimiento de extensión se debe fundamentalmente a la articulación radiocarpiana, que es la que le da la mayor movilidad a nivel de la muñeca. Luego, más adelante encontramos que entra el movimiento de aducción y el movimiento de abducción. El movimiento de abducción lo podemos decir que es como una inclinación radial de la muñeca. Tiene una amplitud que oscila aproximadamente entre 15 a 25 grados respecto a la muñeca. Este movimiento se inicia en la segunda hilera del carpo, de los huesos del carpo, que se mueve hacia el radio, mientras que la primera hilera de los huesos del carpo se mueve hacia el cúbito. Además de flexionarse, en este movimiento lo que es el hueso escafoides y el hueso semilunar se desplazan levemente y se unen al ligamento triangular interno, o sea que se articulan allí, se encajan. También encontramos el movimiento de aducción, que se inclina hacia el cúbito por el lado de la muñeca. Se inicia en la segunda hilera de los huesos del carpo, que se mueven hacia el cúbito, mientras que en la primera hilera se mueve hacia el radio. En la primera hilera de los huesos del carpo se mueve hacia el radio, generándose en movimientos contrarios a lo que se da en la abducción. En la aducción pues es totalmente contrario en las dos hileras del carpo. Al igual que el movimiento de aducción, el 66% del movimiento es responsabilidad total de la articulación mediocarpiana, o sea que aquí es donde entra a jugar esta articulación mediocarpiana, los carpos y toda esta cuestión, un papel fundamental. Muy buenas tardes a todos, espero que estén pero que muy bien. Vamos con lo que sería fractura de la muñeca, evolución histórica de su conceptualización, epidemiología, clasificación, características y tratamiento. El complejo articular de la muñeca y en especial la porción distal del radio es uno de los sitios del sistema osteomioarticular que más se ve afectado por las lesiones y fracturas. Esto afecta de manera radical a la articulación radiocarpiana. Este tipo de lesiones los podemos encontrar en tanto niños como adultos, por las diferentes circunstancias que conllevan a ella. La fractura de la porción distal del radio o fractura distal del radio se define como la pérdida de la solución de continuidad normal de la porción distal del hueso radio, situada hasta 2,5 centímetros de la articulación radiocarpiana y que puede o no involucrar esta articulación.
la FDR o fractura de la porción distal del radio o fractura distal del radio. Puede ir también acompañada de lesiones que afectan el sistema de huesos que forman el carpo y que en su conjunto forman el complejo articular de la muñeca. Esta es una lesión del sistema esquelético muy frecuente, pero a pesar de ser muy recurrente, no fue sino hasta la primera mitad del siglo XIX por Collis que se describía, se implementó o que se empezó a preocupar por esa lesión o que se empezó a estudiar un poco más a fondo. Hitos más importantes en el desarrollo histórico, clasificación y tratamiento de la fractura distal del radio. Dentro de este complejo articular, la fractura más importante y frecuente en la distal del radio que afecta a la articulación radiocarpiana. Históricamente, desde los tiempos de Hipócrates, esta fractura fue considerada como luxación del carpo y se describían 4 direcciones de luxaciones del carpo, las cuales fueron utilizadas hasta el siglo XIX. Las primeras referencias documentales e importancia sobre el concepto de fractura aparecieron en los trabajos de Poteau en 1783, siguiendo los trabajos realizados por Portet, quien preconizó que las llamadas luxaciones eran probables fracturas. Abraham Koch en 1814 fue el primer autor que, usando la observación, definió el diagnóstico y los conceptos básicos sobre las características y tratamiento de la fractura, vigentes durante casi un siglo entero, aun cuando fueron rebatidos por autores contemporáneos como Barton, Dupuytren y Smith, quienes expusieron las dificultades en el tratamiento de esta fractura. Muchos otros también hicieron aportes a este tratamiento. Tales fueron los casos de Goiran en 1832, que definió la fractura distal en flexión, John Reabarton y Latheneur, que describen y definen las fracturas articulares parciales anteriores y posteriores. Luego tenemos a Bollemier en 1839, que describe la relación de este tipo de fracturas con los traumatismos de alta energía. Luego está Smith en 1847, que publicó la Irish Fracture, que comprendió sobre la fractura resultante de la caída del dorso de la mano. Luego tenemos a Malgaigne en 1859, que publicó un mecanismo de la fractura, haciendo una diferenciación importante entre los mecanismos de apoyo, tener e hipotenar, las cuales provocan diferentes tipos de lesiones. Ya en las postrimeras del siglo XIX hay que destacar la inmensa obra de Luca Championner, que publicó más de 30 artículos y 2 libros dedicados al tratamiento de la fractura y los tipos de lesiones articulares, describiendo técnicas de reducción e inmovilización para cada tipo de lesión. Ya en el siglo XX se reorganizaron y replantearon y se fijaron más en las técnicas de fijación externa y la aplicación de las placas osteosíntesis. Robert Jones en 1915 y Lawrence Boiler en 1923 incidieron en los comienzos de la reorientación del tratamiento, trabajos que siguieron otros como Obrendame, que en 1929 fue el primero en utilizar un fijador externo para la corrección de la fractura radiodistal. Muchos otros autores desarrollaron investigaciones en esta línea y Roger Anderson en 1944 también diseña y aplica su fijador externo para el mismo principio. Los trabajadores de Lawrence Bowler en 1929 también constituyeron un paso importante en el desarrollo del tratamiento de este tipo de fractura, dado el diseño del sistema de tracción bipolar consistente en la inserción de 2 agujas de Kirchner, una distal a nivel de los últimos metacarpianos y otra a nivel del cúbito, ambas incluidas en un yeso ibrago-antebraquio palmar. De esta manera, este autor consigue evitar el colapso de fragmentos de este tipo de fracturas y mejora su tratamiento. Luego tenemos los trabajos de Hoffman, que permiten adaptar el fijador externo que se utiliza para las fracturas de tibia a las del antebrazo, pero a diferencia del fijador diseñado por Obrendame, la adaptación del fijador de Hoffman sí planteaba la muñeca. Posterior a estos esfuerzos llegaron otros como los trabajos de
Cleburne que permitieron crear el primer fijador externo dinámico. En los años 50 y 60 del siglo pasado se hicieron intentos de clasificación y protocolización del tratamiento de la fractura radial discal. Los tratamientos de Garland, Werle, Lidstrom y Friedman así lo atestiguan. De manera particular se pueden señalar los estudios realizados por Friedman en la clasificación del gradiente de gravedad, dificultades para el tratamiento y el pronóstico de esta entidad. Un importante resultado en el tratamiento constituyó el uso de las agujas percutáneas intrafocales desarrollado por Capandi en 1976. Ya en 1977, Jacques Vidal publicó la monografía titulada Ligamentotaxis, en la cual describe cómo se podían reducir las fracturas articulares producto de la tracción a través de la cápsula y los ligamentos y el papel de los fijadores externos que pueden ejercer sobre ellos. Y por último, ya a finales del siglo XX, los trabajos de Malone, 1984 primero, y Coney en 1990, profundizaron en la clasificación y descripción del tratamiento para cada tipo de fractura. También han trabajado en aspectos relacionados con el tratamiento y la clasificación autores como Diego Fernández y Jesse Jupiter. Epidemiología de las fracturas de la muñeca. Las fracturas distales del radio constituyen al 70% de las fracturas del antebrazo y están entre las primeras fracturas atendidas en los servicios de urgencias hospitalarios de todo el mundo. La fractura de la muñeca tiene una frecuencia de aparición bimodal. Esta se divide en dos picos de frecuencia. El primer pico de frecuencia se produce en las edades tempranas de la vida, niños y adolescentes, pues es más frecuente en los niños varones y se debe fundamentalmente a traumatismos de alta energía, o sea, a fuerzas superiores a la capacidad de resistencia de las opciones distales del radio o de los huesos de la articulación radiocarpiana. El segundo pico de frecuencia se observa durante la vejez. Esta ya es asociada a las caídas o traumatismos de baja, o sea, ya como tal de baja energía, y es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Según los estudios epidemiológicos, se ha observado que este tipo de fracturas es uno de los más frecuentes en los adultos menores de 75 años, suponiendo un elevado número de ingresos en los servicios de traumatología, pues como también se ha estimado que el riesgo global de que el hombre presente durante la vida una fractura distal del radio es del 2% y de la mujer es el 15%. Claro está que la incidencia de la fractura está relacionada con la edad, sobre todo en las mujeres, pues ya que es quienes aparece fundamentalmente después de los 65 años de edad, y en los hombres el patrón de relación con la edad aún no está muy claro. Mecanismo de producción. Es un complejo articular para el correcto funcionamiento que depende tanto de la integridad de las estructuras óseas como de los ligamentos que lo conforman. Esto permite mantener su estabilidad y movilidad, así como su capacidad para soportar cargas axiales. Las lesiones se producen cuando aparecen fuerzas en distintas direcciones que sobrepasan la capacidad que permite al sistema mantener su integridad y estabilidad. Por otra parte, se dice que la fractura se produce por una caída en extensión dorsal de la muñeca, entre unos 40 y 90 grados aproximadamente. Esto se debe cuando la extensión es más forzada, ya que aparecen lesiones en escafoides, ya sea proximales, medias, distales o de tubérculo, y una luxación de semilunar. A diferencia que cuando es con menos grados de extensión, aparece afectación del esqueleto antebraquial, pues en este modelo deja tres tipos de fractura. Una que es por comprensión de extensión, con aplastamiento o desplazamiento dorsal. La otra es por comprensión de flexión con aplastamiento o desplazamiento palmar. Y la última, la tercera, es fracturas complejas por asociación de mecánicos.
Clasificación de la fractura de la muñeca. Existen muchas clasificaciones de la fractura en función de los diferentes puntos de vista, tales como el mecanismo que la provoca, el grado de comunicación, su relación con la articulación, la presencia y el grado de desplazamiento y la posible de reducción o la extensión intraarticular. Dado de esta manera, se puede entender con facilidad los tipos de lesiones que se producen en la articulación, pero además de eso, aporta información de utilidad sobre el posible mecanismo de producción y la manera en que se debe tratar. Esta clasificación tiene una segunda manera de ver la fractura, en la cual se describen las lesiones del cúbito y de la articulación. Esta ya radiocubital distenal se divide en tres tipos diferentes. Tipo 1 es estable, la avulsión, la fractura de la punta del esteroides cubital, la fractura estable del cuello del cúbito. El tipo 2 es inestable y es la ruptura del ligamento triangular o la cápsula de la articulación, como también está la fractura y la avulsión desde la base del estiloides cubital. Y el tipo 3 ya es el POT inestable, que donde viene la fractura de la cavidad sigmoidea del radio y la fractura articular de la cabeza cubital. Tratamiento de la fractura de la muñeca y uso de fijadores externos. Las fracturas estables no desplazadas pueden tratarse de manera conservadora, no quirúrgica, con inmovilización en yeso. Pero en general, la mayoría de las fracturas que se presentan en el adulto mayor tienen un patrón de inestabilidad con fragmentación de la cortical dorsal y angulación dorsal de la superficie articular. En esas condiciones, lo habitual es el tratamiento quirúrgico, con el cual se pretenderá reducción de la fractura y estabilidad del complejo articular. El tratamiento depende del tipo de fractura y de su complejidad. También es importante valorar si hay lesión del carpo y complicaciones de nervios y vasos sanguíneos. Otros aspectos a tener en cuenta lo constituyen la edad y la presencia de comorbilidades que pueden tener él o la paciente. En realidad no hay un tratamiento único y se debe valorar cada uno de los casos. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas en la actualidad para el tratamiento de fracturas desplazadas inestables del radio distal son la fijación externa, la reducción abierta y fijación interna con placas palmares. Tratamiento ortopédico, reducción cerrada y yeso de inmovilización. Solo recomendado en fracturas estables. Si se consiguen los objetivos de la reducción y no hay evidencia de inestabilidad metalizaria, se coloca una férula o yeso de inmovilización. En realidad, muchas veces estas fracturas son difíciles de reducir y estabilizar de manera adecuada, o son propensas a la mala unión. Cuando no se tratan bien o son inestables, dejan secuelas importantes en el complejo articular de la muñeca, que dependen fundamentalmente de las dificultades en el alineamiento del radio y posicionamiento de articulaciones del carpo y cúbito. Se pueden resumir los tratamientos sí o con intervención quirúrgica. En el primer grupo se encuentra la opción ya descrita de reducción ortopédica seguida de inmovilización enyesada. En el segundo grupo aparece la estabilización de la fractura mediante agujas de Kirchner percutáneas, agujas incorporadas al yeso, artroscopia, fijación externa, reducción abierta y fijación interna con placas y tornillos, enclavijado intramedular cerrado, reducción abierta con aporte de injerto óseo o relleno de foco de fractura con otros sustitutos óseos. El uso de fijadores externos. En relación con los fijadores externos, hay que destacar que un fijador externo es un aparato mecánico situado por fuera de la piel del paciente que se fija al hueso a través de alambres o clavos roscados con fines terapéuticos, el cual en su vertiente estática garantiza estabilización. El tratamiento moderno de las fracturas de radio distal con fijadores externos consiste en realizar una adecuada reducción de los fragmentos bajo visión fluoroscópica utilizando clavos de Kirchner para posteriormente aplicar el fijador externo como neutralizador de fuerzas sin aplicar tensión a través de la articulación radiocarpiana. Los fijadores externos tienen un grupo de indicaciones: fracturas abiertas, ya que permiten un fácil manejo de las lesiones de partes blandas, al tiempo que disminuye el riesgo de infección que supone un material implantado en el hueso. Fracturas intra o extraarticulares complejas, en las que su patrón inestable y la calidad ósea no permitan otro tipo de tratamiento. Fracturas extraarticulares con importante conmisión metafisiaria, en las que no es posible mantener la reducción inicial conseguida. Síndrome compartimental, pacientes politraumatizadas que requieren cuidados intensivos multidisciplinares, fracturas bilaterales o aquellos en los que los pacientes conserven una única extremidad útil y lesiones tendinosas. En conclusión,
El conjunto articular de la muñeca tiene una estructura compleja que incluye múltiples articulaciones y sistema de huesos que van desde las porciones distales del radio y cúbito hasta el extremo proximal de los metacarpianos. Su estabilidad depende en gran medida del conjunto de ligamentos que tienen diferentes direcciones y unen huesos del carpo y huesos del antebrazo y del carpo. La diversidad de articulaciones y una adecuada estabilidad permiten movimiento en diferentes planos del espacio de flexión-extensión, abducción-aducción, pronación y supinación. Esos movimientos y la estructura del complejo articular están limitados cuando fuerzas externas provocan fracturas, sobre todo en la articulación radiocarpiana. En la actualidad se usan diferentes tipos de tratamientos conservadores, pero sobre todo quirúrgicos para tratar estas fracturas. Y esos son los fijadores externos, que juegan un papel súper importante y pues son fundamentalmente en todos estos procesos porque son dinámicos.